Saludos a todos mis queridos estudiantes, colegas docentes, amigos, público en general. Esta vez vamos a tener un nuevo video, pero este nuevo video va a tener una peculiaridad. Vamos esta vez a hablar de la situación política internacional, un poco también para ubicarnos cómo está, ¿no?, el contexto mundial en el día de hoy, en el lugar, en el mundo que vivimos, y también esto nos va a ayudar para poder empalmarlo en el análisis de la situación nacional. No se olviden que después de ver el videito, suscribirse y poner su respectivo like, y también ayudar a difundir también esta producción. Bueno, vamos a dividir este análisis en tres puntos, ¿no? Vamos a hablar primero de la situación económica. En segundo lugar, vamos a hablar de las contradicciones entre las potencias mundiales en el ámbito político. Y también un tercer punto, que es muy trascendental tocarlo, que sería la racionalización de los estados que se están realizando el día de hoy. Respecto al primer punto, que es pero muy trascendental, hay que recordar que el capitalismo ha pasado por una de sus peores crisis económicas hace una década. En el 2008 se da una crisis económica mundial más fuerte que la de 1929, y claro, esto va a afectar a todas las economías capitalistas. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Ha habido una lenta recuperación de estas economías, pero no del todo, ¿no? Y eso lo observamos si analizamos las páginas web, las noticias. Aún en Europa hay una gran cantidad de desempleo, aún hay bastante desocupación, subempleo, que afecta a diversas poblaciones, entre otras cosas. Y con esto obviamente queda demostrado que la economía capitalista de por sí es inestable, porque puede haber momentos de desarrollo, ¿no?, de apogeo, pero también viene la crisis, viene la recesión. Inclusive el famoso economista Nobel Rubini plantea de que para el 2020 hay un peligro de recesión, y obviamente de lo que van a sufrir más esta crisis va a ser la clase trabajadora, ¿no?, los asalariados, porque dentro de las medidas de rescate económico obviamente se busca salvaguardar los intereses de los grandes, ¿no?, los grandes empresarios, los banqueros, los grandes financieros. Y eso obviamente lo vamos observando tanto en los Estados Unidos, en los países de Europa, ¿no?, programas de austeridad que se han realizado en España, en Grecia, en Italia, entre otros. Es obvio que este aspecto económico es la base material para el desenvolvimiento de la política internacional. ¿Qué vemos ahora? La nueva bipolaridad que está en desarrollo a partir de las potencias, un polo de potencias con los Estados Unidos. El otro polo es el binomio China y Rusia, destacando obviamente China, que pretende ser la primera superpotencia, ¿no? Y obviamente Estados Unidos no lo va a permitir. Y todo esto se está desenvolviendo dentro de la antesala de la Tercera Guerra Mundial. Y eso es lo que vemos, las contradicciones entre estas potencias, y se muestran en los diversas zonas candentes del mundo. Ejemplo, el Medio Oriente, el conflicto en Siria, que es el más peligroso, donde podía estallar, ¿no?, la nueva guerra mundial. Al igual también tenemos los problemas en Europa Oriental, en el caso ucraniano, y también tenemos el caso, bueno, en Asia, ¿no?, como vemos aquí, el problema del mar de China Meridional, de China del Sur, donde las Filipinas, aliados a los Estados Unidos, quieren limitar la soberanía marítima de China. Ahí vemos este contexto muy candente, y acá el que quiere más la guerra y está preparándola y está obviamente hostigando más a sus enemigos es Estados Unidos, por una razón muy sencilla. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial, pero está en decadencia y no quiere perder esa posición. Por lo tanto, es la que más ansía esta guerra, que es obvio que detrás de todo ello están los intereses de los grandes financieros, los grandes empresarios, ¿no?, porque al final
Hay que recordar que esta guerra mundial es en función para definir un nuevo reparto del mundo entre las potencias. Ante estas circunstancias, si sumamos la crisis, los problemas económicos propios del capitalismo, más este contexto internacional, vemos el caso de que las clases trabajadoras del mundo no se quedan calladas ante ello y realizan manifestaciones, luchan por sus derechos. Vemos nosotros últimamente, ¿no?, en las principales capitales del mundo, especialmente en París, en Francia, hemos visto manifestaciones por derechos económicos y sociales. Eso lo observamos por las noticias, revisamos la web y lo vemos, ¿no? Y ante estas circunstancias observamos que ya el marco jurídico, legislativo, liberal, burgués, no sirve para aplacar obviamente la lucha social. Por lo tanto, ¿qué hacen los gobernantes de los diversos países? Van desconociendo el liberalismo político y van a aplicar la racionalización de los estados, ¿no?, que viene a ser el tercer punto, ¿no? Esto va a conllevar a negar las libertades esenciales, los derechos fundamentales de la población. Muchos especialistas afirman de que se está viviendo un neofascismo, es decir, el resurgimiento de esta ideología totalitaria, ultraderechista, conservadora, chauvinista, que representa, más que obvio, ¿no?, los intereses del gran capital, y por una cuestión de ley, ¿no?, mientras que la lucha de los pueblos, de las clases trabajadoras está en ascenso, y obviamente los de arriba tienen el temor ante una posible revolución social, y para defender sus intereses reaccionan también tienen esa reacción violenta, ¿no? Y no importando mandar a la basura, mandar al tacho toda su autoproclamada democracia. Y nosotros observamos el surgimiento de grupos ultraderechistas en Europa, en los Estados Unidos, inclusive en países como Hungría y como Polonia. Ya son poder, ya están en el gobierno. Vemos manifestaciones de fascistas en Grecia, en Italia, en España, en Francia, e inclusive también hasta los mismos en los países superpotencias como los Estados Unidos, en Rusia, en China. Los diversos gobernantes van tomando medidas que atiendan contra los derechos fundamentales. Vemos en los Estados Unidos el propio Donald Trump, ¿no?, cómo va a ir construyendo el muro, ¿no?, para impedir la entrada de los inmigrantes. Al igual también vemos en el caso de China mayores restricciones a la población que aplica este pseudo partido comunista, porque nada de comunista tiene, liderado por Xi Jinping. Igual también tenemos en el caso de Rusia, ¿no?, con Vladimir Putin, que realiza una mayor persecución contra toda aquella persona que es opositora o critica su gobierno. Eso observamos una racionalización de los estados aplicando el famoso derecho penal del enemigo, que viene a ser que ante el atentado contra el Estado, la legislación va cambiando, se va transformando el derecho penal en función a considerar al enemigo como una no persona. Por lo tanto, negarle sus derechos fundamentales. Y eso quieren aplicar a todo que piensa distinto, ¿no? Por ejemplo, izquierdista, socialista, marxista, o liberales consecuentes con sus propias ideas que defienden los famosos derechos humanos. Sí, a todo aquel disidente del capitalismo le quieren aplicar ello, el derecho penal del enemigo. Y además también vemos a partir de esta oleada conservadora, ultraderechista, se basa en el ultranacionalismo, en el supremacismo blanco, en el caso de los países de Europa, en los Estados Unidos, y también el fuerte odio, ¿no?, hacia los inmigrantes, ¿no?, a partir de las crisis humanitarias que se han dado tanto en Medio Oriente y en África por las guerras que las propias potencias han generado.
y obviamente la población, ante una situación de pobreza y guerra, tiene que salir. Vemos cómo claro, van a Europa y se les restringe la entrada y se les trata como si fuesen subhumanos. Y los grupos derechistas cogen esa situación para desatar su odio hacia los inmigrantes, ¿no? Y así poder ganar acogida, ¿no? Política dentro de las clases medias afectadas por la crisis económica que, bueno, a muchos les está costando recuperarse. Esos son ciertos comentarios que tenemos respecto a la situación internacional para tomarse muy en cuenta y también de aquí tener también conclusiones. Una de las conclusiones también esenciales que tenemos que tener que dentro de este sistema capitalista, tanto en lo económico como en lo político, es inestable. Y tenemos que tener la perspectiva de transformación porque la situación no puede seguir así. Es necesario de un cambio urgente y trascendental y yo sé que a partir de tomando conciencia y actuando se puede lograr, ¿no? De una manera conjunta. Bueno, ese sería unos comentarios, ya nos estaremos realizando nuevas publicaciones en los siguientes días. Muchas gracias y hasta la próxima.